A ver, pensemos por un momento en un siglo, uno lleno de guerras, de hambre, de peste, tanto que se le llegó a llamar el siglo de hierro. Pero, al mismo tiempo, en medio de todo ese caos, imaginemos que surge el arte más espectacular, la ciencia que va a cambiar el mundo para siempre y unos reyes con un poder casi divino. Ese es el siglo XVII. Una auténtica locura, ¿verdad? Pues vamos a intentar desgranar esta increíble paradoja. Y es que, para empezar a entenderlo, solo hay que ver estas dos imágenes. No hace falta más. Por un lado, la realidad más cruda para millones de personas. La muerte esperando en cualquier calle de Londres por culpa de la peste. Y por el otro, el sueño fastuoso de un solo hombre, el Palacio de Versalles, un monumento al lujo y al poder absoluto. Miseria y magnificencia, frente a frente. Esta es la tensión que lo define todo. Así que la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que tanta oscuridad y tanta luz puedan convivir en el mismo momento histórico? Y más importante aún, ¿cómo de las cenizas de una crisis tan profunda pudo nacer el mundo en el que vivimos hoy? Bueno, pues para responder a eso tenemos que empezar por lo más duro, por las sombras, porque, seamos claros, para la inmensa mayoría de la gente el siglo XVII no fue una época de palacios ni de descubrimientos científicos, fue una época de pura y dura supervivencia. Vamos a ver qué provocó esta crisis que sacudió los cimientos de Europa. A ver, la clave de todo esto es que no fue una sola cosa. Fue literalmente la tormenta perfecta. El clima se puso en contra, las guerras se volvieron más salvajes que nunca y, claro, las enfermedades encontraron el terreno perfecto para expandirse en una población debilitada y hambrienta. Un desastre llevaba al siguiente, como una reacción en cadena. Y todo empieza por algo que a veces se nos olvida, el clima. El planeta entero entró en una fase muy fría, la llamada pequeña edad de hielo. Y esto es fundamental, porque no es que hiciera más frío en invierno y ya, es que significaba veranos más cortos, más lluviosos, o sea, cosechas que se perdían una y otra vez. Y en un mundo que dependía totalmente del campo, pues ya se sabe lo que pasa, ¿no? Hambre. Y el impacto en la población fue brutal. Solo hay que echar un vistazo a este gráfico. Habla por sí solo. Mientras potencias como Inglaterra o Francia consiguen más o menos aguantar el tipo, el corazón del continente se desangra. Fijaos en la tremenda caída en España, en Italia y sobre todo en Alemania. La mezcla de hambre, guerra y peste fue un cóctel demográfico letal. Este mapa de verdad que impresiona, porque nos muestra dónde golpeó la catástrofe con más fuerza. El epicentro del desastre fue Alemania, que quedó devastada por la interminable Guerra de los 30 años. Mirad las zonas más oscuras. En esos lugares desaparecieron más de 2/3 de la población. No es una simple estadística, es un vacío. Son ciudades y pueblos enteros que fueron, literalmente, borrados del mapa. Y es justo aquí, en medio de todo este caos, de esta desesperación, donde surge una respuesta, una solución radical y drástica. Si el problema es el desorden, la solución tiene que ser el orden absoluto, un poder centralizado y total. Había nacido la monarquía absoluta. Y ojo, que esto es importante entenderlo. No era solo que los reyes quisieran más poder y ya está. La idea que se vendía, la que caló, era que solo un rey fuerte, con un control total, podría poner fin a las guerras civiles, imponer la ley y proteger el país. El absolutismo, en el fondo, se presentó como una especie de trato. Se renunciaba a ciertas libertades a cambio de seguridad y estabilidad. Pero, ¿cómo se construye un poder tan bestia prácticamente desde cero? Pues mira, aquí tenemos la receta, con sus 4 ingredientes clave. Primero, crear una administración de funcionarios que solo obedezcan al rey. Segundo, domesticar a la nobleza, sacarlos de sus castillos y traerlos a la corte para tenerlos bien controlados. Tercero, poner a la Iglesia al servicio del Estado. Y cuarto, el toque maestro, convertir al rey en una figura casi divina, elegida por Dios a base de arte y propaganda. Y si hay que ponerle un nombre, un rostro, a este gran proyecto de ingeniería política, ese es, sin ninguna duda, el cardenal Richelieu en Francia. Como mano derecha del rey Luis XIII, fue el auténtico cerebro en la sombra. Un político con una inteligencia y una frialdad que daban miedo, que no paró hasta aplastar cualquier rebelión de la nobleza y dejar claro que el poder del rey estaba por encima de todo y de todos. Pero claro, la ambición de estos nuevos estados, ahora mucho más fuertes y centralizados, no se iba a quedar en casa, ¿verdad? Toda esa nueva energía, esa búsqueda de poder y de riqueza, se proyectó hacia el resto del mundo. Y así dio lugar a una primera globalización que iba a redibujar el mapa económico para siempre. Y este mapa es la foto perfecta de ese nuevo orden mundial. Es una red de rutas comerciales que por primera vez conecta todo el planeta. Las nuevas potencias marítimas, con Holanda a la cabeza, son las dueñas del juego. De Asia traen especias y seda, de América, plata a espuertas, y de África, bueno,
De África se llevaron lo más terrible, millones de personas tratadas como simple mercancía. El motor del capitalismo global empezaba a rugir. Y aquí tenemos que pararnos un segundo porque es fundamental hablar del coste humano de toda esta expansión. Estas barras, estos números, son abrumadores, pero detrás de cada cifra hay una vida destrozada. Son millones de africanos arrancados de sus casas, transportados en condiciones inhumanas para trabajar hasta la muerte en las colonias. Hay que decirlo con todas las letras, la riqueza de Europa se construyó, en gran parte, sobre los cimientos de la esclavitud. Mientras todo esto pasaba por el mundo, en Europa, la guerra más salvaje de su historia por fin llegaba a su fin. Y la paz de Westfalia, de 1648, es muchísimo más que un simple tratado de paz. Es un antes y un después. Antes de Westfalia, Europa era un lío de reinos y lealtades. Después de Westfalia nace la idea del Estado-nación moderno, con fronteras claras y soberanía propia. Vamos, que el sistema de países en el que vivimos hoy en día nació ahí. Y ahora vamos a cambiar de tercio por completo, porque mientras Europa se desangraba en guerras y crisis, a la vez estaba sucediendo algo absolutamente increíble. En medio de la oscuridad más profunda, el genio humano encendió unas luces deslumbrantes en el arte y en la ciencia. Es aquí donde la gran paradoja de este siglo explota en todo su esplendor. El lenguaje de esta nueva era es el barroco. Y aquí hay que olvidarse de la calma y el equilibrio del Renacimiento, ¿eh? El barroco es puro teatro, es emoción a raudales, es movimiento, es un espectáculo total. Era el arte perfecto para una época de extremos, el marketing ideal para que la Iglesia y los reyes pudieran asombrar a la gente y dejar bien clarito quién mandaba aquí. Mirad esta maravilla de Bernini. Es que esto es el barroco en estado puro. No es una estatua quieta, es una película congelada en el momento de máxima tensión. Se puede sentir el movimiento, casi oír la respiración, ver el pánico en la cara de Dafne mientras se convierte en árbol. Bernini no esculpía mármol, esculpía sentimientos, pura emoción. Y si Bernini era el genio de la escultura, en pintura el rey era Caravaggio, el maestro de la luz y sobre todo de la sombra. Su técnica, el tenebrismo, era radical. En sus cuadros la oscuridad lo devora casi todo, y de repente, un rayo de luz como un foco de teatro te golpea la escena con un realismo crudo, casi sucio. Es como si Dios entrara de repente en una taberna de mala muerte. Una auténtica revolución para la pintura. Pero quizá la luz más potente, la que lo cambió todo de verdad, no fue la del arte, sino la de la razón. Esta es la gran época de la revolución científica. Tipos como Galileo se atreven a mirar por un telescopio y a creer en lo que ven sus ojos, no en lo que decían los libros sagrados. Filósofos como Descartes nos dicen que la base de todo es la duda y la razón. Y genios como Newton descubren las leyes matemáticas que mueven el universo. Básicamente, estaban reescribiendo las reglas del juego. El universo dejaba de ser un misterio divino para convertirse en un mecanismo que podíamos llegar a entender. Bueno, y después de todo este viaje por un siglo tan loco, ¿con qué nos quedamos? O sea, ¿cuál es el legado de una época tan violenta y a la vez tan brillante? Pues ni más ni menos que el mundo en el que vivimos. La idea de país como la entendemos hoy, con sus fronteras y su gobierno, nace ahí. El sistema económico capitalista y global arranca con fuerza ahí. La ciencia, como principal forma de conocimiento, se consolida ahí. E incluso ese debate que tenemos hoy entre la necesidad de orden del Estado y la defensa de las libertades es una tensión que viene directamente de entonces. Una de las fuentes que hemos consultado lo clava, lo define como una etapa crítica que devastó el continente. Y no le falta razón. Pero lo realmente alucinante, lo fascinante, es que de toda esa destrucción surgieron las estructuras políticas, económicas y científicas que definen nuestro presente. Fue, en toda regla, una destrucción creativa a escala masiva. Y todo esto al final nos deja con una última idea para pensar. El siglo XVII es la prueba de que las peores crisis pueden ser también el motor de los cambios más grandes. De la guerra y el hambre nacieron el Estado moderno, la economía global y la ciencia. Así que la pregunta, claro, es inevitable. Nuestras crisis de hoy, ¿qué nuevo mundo, con sus propias luces y sus propias sombras, están construyendo?